Después de observar de paso y muy brevemente el Evangelio de San Marcos y la gran comisión contenida en este precioso libro, nos trasladamos hoy al Evangelio de San Mateo y voy a leer del capítulo 28, versículos 16 a 20, donde encontramos que este precioso libro nos presenta el gran mandato o un gran mandato del Señor, la gran comisión. Bueno, este título de la gran comisión que tiene la mayoría de nuestras Biblias fue puesto por otros eruditos estudiosos luego, pero en realidad el contenido de estos versículos tiene que ver con el mandato que el Señor hace a la misión a que ha llamado la iglesia. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, cuando revisamos el Evangelio de San Marcos, quedamos con que la gran comisión o el mandato que el Señor había dado o la misión que nos había encomendado era proclamar el Evangelio, la gran proclamación del Evangelio. Entonces muchos nos imaginamos yendo por las calles, por las casas, en los parques, distribuyendo un tratado, hablando de Cristo, presentando las 4 leyes espirituales o presentando un contenido básico de lo que es el Evangelio, invitando a la gente a hacer una oración de fe. Ahora llegamos al Evangelio de San Mateo y vamos a encontrar que la gran comisión contenida en este precioso Evangelio es una tarea pedagógica. La misión aquí es discipulado, es ir y discipular a las personas. El versículo no dice ya ahora proclamar, sino que ahora dice que debemos ir y hacer discípulos. Hay algo que nos llama mucho la atención y que se sigue utilizando el verbo ir. En San Marcos dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora dice: id y haced discípulos. Entonces aquí encontramos que la tarea que recibe la iglesia ahora tiene que ver con un trabajo más pedagógico, con un trabajo mucho más, si se puede decir de esta manera, mucho más personalizado. Entonces el Evangelio de San Mateo en realidad está organizado para ser usado como un texto de enseñanza. La comisión que recibimos es hacer discípulos, y a esos discípulos entonces los bautizamos, les enseñamos, y estas dos ceremonias, o esta ceremonia del bautismo y la enseñanza, entonces el evangelista dice que son las dos formas en que se hace el trabajo de el discipulado. Así que en el Evangelio de San Mateo entonces vamos a encontrar un sistema de educación cristiana, un programa de pastoral educativa y evangelística a través del cual quienes llegan a Cristo deberán empezar un proceso de convertirse en discípulos de Cristo, de entender, aprender qué es ser un discípulo de Cristo y actuar en ese mismo programa, en ese mismo propósito. Entonces el Evangelio de San Mateo nos va a hacer un llamado al camino del discipulado, y es un proceso que en realidad dura toda la vida y sin graduación. Ya tenemos entonces nosotros un grande reto, porque nunca alcanzaremos a terminar nosotros de ser unos verdaderos discípulos del Señor. Cada día estaremos aprendiendo a ser mejores discípulos del Señor. Para el evangelista, entonces, evangelización sin discipulado, pues no es evangelización. La gran comisión contiene el procedimiento o el proceso del discipulado, porque hay una gran diferencia entre solamente ir proclamando el evangelio por las calles, por las casas,
a empezar a hacer un proceso de formación espiritual, como dice San Mateo 28, enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. En San Mateo capítulo 9, 35, dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas y al hacerlo enseñaba en las sinagogas de ellos. O sea que Jesús tomó tiempo para hacer este trabajo del discipulado. También predicaba, dice, el Evangelio del Reino y además sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Finalmente, en este Evangelio hay un énfasis fuertemente marcado en el hacer. Por ejemplo, al finalizar el Sermón del Monte, la palabra del Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También finalizando este capítulo 7 del Evangelio de San Mateo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. A los discípulos y también a los fariseos y todas las personas que estaban a su alrededor exigiéndole explicaciones, les decía: por sus frutos los conoceréis. Así que el Evangelio de San Mateo y la gran comisión encomendada a la iglesia, a nosotros, está fundamentada en el hacer discípulos, hacer la voluntad de nuestro Padre, hacer de acuerdo a las palabras que el Señor nos ha dejado registradas en las Escrituras, y hacer o dar fruto, muchos frutos para la gloria de nuestro Dios. Permítame orar, amado Señor, este llamado que tenemos a no solamente proclamar, predicar el Evangelio, sino a dedicar el tiempo suficiente y necesario para hacer discípulos a través de la enseñanza de la palabra de Dios a otras personas. Te pedimos que nos ayudes a asimilarlo, a entenderlo, pero ante todo a ponerlo en práctica, Señor. Esta puede ser una razón por la cual muchos conocen bastantes cosas del Evangelio, pero nunca la palabra ha podido hacer los frutos que se esperan en la persona, porque no ha habido la enseñanza, no ha habido las personas dispuestas a ir y enseñar la palabra de Dios de la manera apropiada, con paciencia, explicando, mostrando las verdades de las Escrituras. Entonces yo te doy gracias en estos tiempos, porque los que estamos recibiendo estos devocionales, yo sé que estamos siendo retados a cambiar nuestra forma de evangelismo, de hacer discípulos, de ser iglesia en misión y de obedecer lo que tú esperas de nosotros. Señor, nos has dado promesas y es que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esto nos debe llenar de valor, quitar de nosotros el temor, llenarnos de confianza y también, Señor, llevarnos a la diligencia de ser prontos en obedecer lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Bendigo en el nombre de Jesús a todos los que participan de estas meditaciones y te ruego, Señor, que sea el Espíritu Santo hablando a cada uno, a pesar de que son unas meditaciones tan sencillas, aún con una estructura muy básica, muy simple. Pero, Señor, yo te ruego que te glorifiques en estas meditaciones, especialmente trayendo dinamismo a la iglesia del Señor, tan urgente para estos tiempos. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día, estimados hermanos, y muchas bendiciones.